Buenas noches, tengan todos ustedes, que sean todos bienvenidos a la sesión 310 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Bienvenidos a los miembros de la Academia y a nuestra comunidad regiomontana que hoy nos acompañan en este auditorio del Museo de Historia Mexicana. Agradecemos a todos los que hacen posible que nuestro capítulo sigue trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, reconocer y dar a conocer a la arquitectura contemporánea. Y muy especialmente a los amigos de la Academia por su constante apoyo, como Armstrong, Cemex, Crest, Gilsa, Interceramic, Versitalia, así como Cubrelam, Natuzzi, Panel Rey, Vidrios, El Castillo y Gerflor. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriben a nuestra página web www.anamty.org y a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, donde se puede consultar las sesiones que hemos llevado a cabo. Le informamos también que la sesión de hoy se va a transmitir en forma simultánea por Facebook Live a nivel nacional. Siendo las 19 horas del día 5 de mayo del 2025, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 310 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Iniciaremos con un breve preámbulo, el tema que abordará en esta sesión nuestro invitado Francisco González Pulido, arquitecto mexicano, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de nuestra ciudad. Francisco González Pulido es arquitecto, diseñador, proyectista mexicano y es conocido por la expresivo racional en su diseño. En sus inicios trabajó de manera individual. Luego, en 1999, se integró en el estudio de Murphy Yan en Chicago. En el 2009 se convierte en su primer socio y desde el 2012 es presidente del despacho. Francisco González Pulido nació en 1970 en la Ciudad de México y a la edad de 6 años se mudó con su familia al norte de México. A los 17 años decidió inscribirse en la carrera de arquitectura en el ITESM, donde estudió de 1987 a 1991 y donde obtuvo el grado de arquitecto. En este momento reside en la ciudad de Chicago. En sus inicios trabajó individualmente en la Ciudad de México, desarrollando proyectos en distintos lugares y hizo la maestría en diseño en la Universidad de Harvard, donde fue reconocido por su proyecto Casa Sintética, una vivienda social, modular y prefabricada. Más allá de sus éxitos personales, González Pulido luego se involucra en proyectos más ambiciosos como aeropuertos y rascacielos, con una versión plenamente vanguardista. Una vez graduado de la Universidad de Harvard, González Pulido se inicia su carrera profesional en la ciudad de Chicago. Esta noche, la Academia Nacional de Arquitectura nos ofrece una exposición sobre un tema que es de gran interés para las nuevas generaciones que viven intensamente los cambios y que un mundo globalizado y tecnificado ha puesto en suspenso. González Pulido no cree en el estilo o la tendencia de moda. Para él, tratar de seguir o iniciar una tendencia lleva a un mal diseño. En cambio, trabaja para encontrar una solución a un problema o situación a través de la tecnología
y sus propias ideas, aspirando por la belleza como resultado de una armoniosa combinación de tecnología, técnicas, funcionalidad y la practicidad, pensando también en la obsolescencia inevitable. Consecuentemente, en sus obras existen construcciones que permiten ser desmanteladas y reutilizadas. Quisiera que el arquitecto Francisco González Pulido pasara para hacer una exposición de su trabajo. Va a ser también tú. Gracias. ¿Sí está prendido? Sí. ¿Sí me escuchan? Arquitecto Chapa, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Pues muy contento de estar con ustedes, gracias a la academia. La verdad es que me encanta siempre regresar a Monterrey. Está como muy trillado lo de mi segunda casa, ¿no? Pero realmente aquí tengo mis mejores amigos, los hice aquí y bueno, construimos muchas memorias que siguen muy presentes y por eso me siento tan conectado y muy contento de volver siempre. Y bueno, veo algunas caras familiares, obviamente mis amigos, la mitad de los que están aquí, pero sí, algunas gentes con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar y bueno, otros en el ambiente académico. Pues bueno, gracias por la introducción otra vez, y si me le pudieran bajar un poquito la luz aquí, no sé si se puede. Pues bueno, les traje una presentación que es un resumen de pues un poco el trayecto, ¿no? Que fue lo que presentó, de lo que se habló al principio, en donde les quiero contar un poquito la historia del trayecto, ¿no? Mi trayecto profesional, lo que me inspiró a ser arquitecto, lo que empecé haciendo en un inicio, mi llegada a Chicago. Hablaron, sí, de mi asociación con Helmut Jahn en algún momento y después hubo una separación que no se mencionó, amigable. Seguimos, fue pues, mi mentor, mi amigo, mi maestro, ¿no? Mi socio. Y la fundación de este estudio, que tiene 8 años de fundado, el Atelier, del que voy a presentar algunos proyectos, algunos que se construyeron, otros que están en construcción y lo que viene adelante. Bueno, si quieren, empezamos. No, esta no es la presentación. No. Bueno, pues no pasa, nos vamos con esta. Creo que subiste la que te dio Celia y no la que te di yo. ¿La podemos checar? La que yo te di tiene como 135 slides. ¿Sí se pudo? Sí. Esa es, muy bien. Ok, ahora sí. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, pero viví ahí hasta los 6 años y fue cuando mi padre, nos vamos a vivir al norte del país, estuvimos en Tamaulipas, pero no nos fuimos realmente a la ciudad capital, estuvimos compró mi padre unos ranchos y teníamos una crianza de caballos y de bueno, animales y una serie de cosas, era agropecuario y había algo ¿cómo se dice? Bueno, mangos y naranjas, en fin.
Pero de la Ciudad de México realmente estos edificios y esta corriente, esta generación de arquitectos, pues realmente me marcó mucho, ¿no? Mucho. Y es interesante que pues estos no son realmente los edificios que encontramos tanto en los libros de arquitectura que hablan de la gran arquitectura mexicana, ¿no? Y para mí se fueron muy importantes y creo que era porque había esta conexión entre la ingeniería y el diseño, y eso es algo que yo creo que si en algún lugar se fundó esa noción de esa colaboración tan simbiótica, para mí fue en México, en la Ciudad de México. Después, cuando nos vamos a la Huasteca Tamaulipeca, pues obviamente mi contexto era muy diferente, pero mi padre tenía una pequeña constructora y empezó a construir antenas de telecomunicaciones y naves industriales, y para mí esto pues era muy inspirador realmente. Estas estructuras me siguen inspirando al día de hoy porque yo encuentro una gran sofisticación en su simplicidad. Estas son algunas de las obras que me tocó participar, que mi padre construía para él, para su propio uso, ¿no? Él realmente no trabajaba para construir para alguien más, pero eran cosas que necesitábamos en los ranchos, ¿no? Y que hacíamos. Llego a Chicago, yo estuve del 92 al 97 en la Ciudad de México, y hice algunos concursos y gané un par de concursos en México importantes, pero pues no progresaron y al final decidí irme a Estados Unidos. Llego a Harvard, primero estuve en Cambridge 1 año y medio haciendo esta maestría, y después llego a Chicago un poco pues persiguiendo esa pasión original de lo que Helmut denominó arquingeniería, ¿no? Que era esa fusión entre lo científico y el diseño, ¿no? Y bueno, tuvimos una relación pues muy bonita, la verdad. O sea, yo llegué en el 99, al muy poco tiempo tomé la vicepresidencia de la firma. Después me convertí en su primer socio, empezamos a trabajar originalmente en proyectos en Alemania, después llegó, ahorita les presento algunas cosas, después llegó Asia, Medio Oriente, y en el 2017 fue cuando yo sentí que era importante para mí continuar con mi trayecto, y no era pues muy lógico, ¿no?, que un arquitecto como él tuviera que pasar la estafeta, ¿no? Aunque originalmente ese era el plan que los dos teníamos. Fue muy difícil para los dos. De hecho, no se me olvida el día que, literalmente el día que yo me iba, que fue el 31 de agosto del 2017, entró a mi oficina y me dijo: no sé por qué estamos haciendo esto si no lo queremos hacer. Y le dije: pues es que es el único camino para mí. Y nos dimos un abrazo, y luego la siguiente vez que nos vimos fue en su cumpleaños y decidimos que íbamos a colaborar en un proyecto para un aeropuerto juntos. Y bueno, esto que les voy a presentar no les voy a contar mucho porque no es la idea de lo de hoy, son los proyectos que hicimos juntos. Este es un edificio de dormitorios para el campus de IIT, que fue el plan maestro, lo hizo Mies van der Rohe. Hicimos una torre en Nueva York, muy cerca del World Trade Center, cuando empezó esta generación de los edificios, estos como palillos, ¿no?, de plantas muy pequeñas, edificios muy altos. Este edificio tiene una particularidad: se compraron los derechos de aire, que se llama, en las dos caras más importantes, ¿no?, del edificio, en los dos frentes más importantes, con la idea de que nunca nos pudieran construir una torre ahí que nos bloqueara las vistas. Hice algunos laboratorios, este está en Suiza. La característica más interesante de este proyecto es, si lo ven del lado izquierdo, ese atrio tiene esa cubierta que la ven que está abierta en un costado. Este edificio literalmente en otoño y en primavera se abre para poder apagar el aire acondicionado, ¿no?, y realmente minimizar obviamente el consumo energético. Tenemos unos gatos hidráulicos gigantescos y unos contrapesos en la cubierta del edificio que apoyan esta idea del movimiento de esta cubierta, que pesa pues un mundo, ¿no? Este es quizá el edificio, y hasta la fecha sigue siendo para mí un referente, el edificio más avanzado que hicimos juntos. Este es el corporativo de Deutsche Post en Bonn, en Alemania. Fue de los primeros edificios en el mundo modernos de fachada doble. De hecho, este edificio es un caso de estudio en fachada doble. El edificio más eficiente en Alemania en ese momento tenía un consumo de aproximadamente el doble del consumo energético que tenía este, ¿no? Ya estás hablando de un edificio muy sostenible, ¿no? Este edificio llegó a romper completamente paradigmas, no tiene ductos de aire acondicionado,
todo el sistema de acondicionamiento térmico sucede en la fachada del edificio, es completamente automatizado. Digo, el presupuesto era tremendo, ¿no? Pero teníamos un cliente corporativo que estaba realmente muy comprometido a hacer esto. Fue el primer edificio que utilizó geotermia en Alemania. Utilizamos el río Rin para acondicionar el edificio, para enfriarlo, para calentarlo también. Y eso, pues, fue un permiso muy especial, en fin. Y está en un contexto muy interesante porque Bonn es una ciudad muy plana. Entonces el edificio, pues, tiene un perfil, pues, muy destacado, ¿no? Son 2 medias lunas, tiene un atrio que conecta las 2 medias lunas y está dividido en segmentos. Esas aperturas que ven ahí en cada, que son como 10 pisos, son las ventilas de extracción del aire caliente que sube por los atrios y que sale de las oficinas, y de ahí se evacúa para crear este concepto de ventilación continua, ¿no?, del edificio. El edificio más alto que ven en esta imagen también lo hice con él, es un edificio en China, en el sur de China. El que ven del lado izquierdo lo hizo Skidmore, ese lo hizo Adrian Smith cuando estaba con Skidmore todavía. Y bueno, nuestra torre, pues este proyecto ganó un premio muy bonito, la verdad, el edificio más bonito de Asia del Sur, por su sencillez. Una parte muy importante de mi trabajo en la oficina era el componente técnico, por eso nuestra mancuerna era tan buena, porque él como alemán entendía muy bien el aspecto técnico y a mí pues me apasionaba. Entonces hablábamos mucho de diseño, pero nos sentábamos a discutir mucho los aspectos realmente técnicos del proyecto, ¿no?, desde el punto de vista estructural o de la fachada, los sistemas en general. Y este edificio, y les comentaba lo de Skidmore, y no con ánimo de criticar a nadie, pero nuestro proyecto tiene menos acero que el edificio de Skidmore y es mucho más alto, tiene una planta mucho más grande, y logramos una reducción de acero de un 30% en relación a una torre de escala y altura similar, ¿no? Y eso pues fue muy importante, ¿no? Cuando yo me acuerdo una anécdota, cuando estábamos construyendo, ya teníamos todo el edificio terminado, pero la fachada iba como a un tercio. Hice una visita con el cliente y el edificio se movía, se cimbraba, y el cliente estaba muy preocupado, ¿no? Y me decía, no, Fresco, ¿qué va a pasar? O sea, está como muy suave, ¿no?, la estructura. Y le decía, no, una vez que tengamos la fachada, que tengamos el mobiliario, que tengamos todos los materiales adentro, ya con todo el peso del edificio, el edificio se va a sentar y vamos a estar bien, no te preocupes. Y eso fue como muy interesante para el cliente, porque entendieron que nuestro objetivo era diseñar las cosas al límite, ¿no? O sea, que realmente nada fuera superfluo, que no hubiera exceso en ninguno de los aspectos del proyecto, ¿no? Es un proyecto que fue muy importante porque pues obviamente la oficina desde los 50, antes de que Helmut tomara el control, ellos habían hecho el plan maestro del aeropuerto de Chicago, que es uno de los planes maestros aeroportuarios pues más importantes del mundo, ¿no? Si no es que el primer gran plan maestro aeroportuario. Entonces la oficina tenía una gran tradición en arquitectura aeroportuaria. De alguna manera yo llegué también ahí buscando eso porque me interesaba mucho. Y este proyecto fue muy bonito porque Helmut hizo la terminal de United en los 90s. A mí me toca hacer la expansión del aeropuerto de Chicago a principios de los 2000. Luego hicimos juntos el aeropuerto de Colonia como en el 2006. Y luego vino este concurso, que fue un concurso de hecho internacional, que fue el aeropuerto de Tailandia, que tenía, pues digo, sigue siendo el edificio terminal más grande del mundo, tiene la torre de control más alta del mundo, un montón de aspectos de tecnología que fueron muy innovadores, ¿no? En la cubierta, el primer edificio de cubierta textil triple del mundo, porque está Denver, que es textil, pero Denver no tiene ni propiedades ni acústicas ni térmicas, ¿no? Nada más te protege a los elementos. Y fue pues un ejercicio muy interesante, no solamente de diseño, pero de tecnología y de construir modularmente un edificio pues muy ambicioso. Y bueno, después de haber trabajado en todos esos contextos, pues llegó el momento en el que yo sentí que era importante para mí hacer lo mío, y empecé a pensar pues cómo quería yo estructurar, ¿no?, la práctica, y lo primero fue poner a la ciencia al centro del trabajo, ¿no? Yo realmente, yo creo que lo dijo Roberto, y me encantó que lo mencionara, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen de las cosas que hemos hecho, pero eso es muy importante. Yo no creo en el estilo realmente, y yo no empiezo a diseñar pensando en lo que quiero ver, sino
es un proceso bastante emotivo, funcional, ¿no? En donde sí pensamos mucho en la psicología humana, pero mucho en la tecnología también. Y para mí el inicio siempre empieza resolviendo un problema, no diseñando una solución. La solución viene en el proceso de la solución, ¿no? Y por eso yo pongo la arquitectura y la ingeniería y todo esto alrededor de lo que hago. Y después de tantos años, pues yo me gradué en el 91 de aquí el TEC de Monterrey. Pues ya no han pasado tantas cosas, hemos hecho tantas cosas que un día reflexionando, cuando empecé a escribir un libro de qué es lo que hay detrás de lo que estamos haciendo, pues descubrí que hay como estos 14 puntos, algunos más técnicos, algunos más filosóficos, que de alguna manera definen el trabajo que hago. Y no todos están presentes, obviamente, en todos los proyectos, algunos más que otros, a veces algunos tienen 2 puntos, otros tienen 7 puntos, qué sé yo, ¿no? Pero que de alguna manera sí se ha convertido en un hilo conductor que habla del trabajo que hago, ¿no? Y bueno, no me detengo a hablar de cada uno porque, pues, francamente, esto no es clase de arquitectura, pero, y esto ya lo saben todos ustedes, pero de alguna manera con estas imágenes creo que se presentan muy bien qué es lo que estas ideas representan. Y quizá uno del que sí me quiero detener es esta idea de monomaterialidad. Este es un punto que yo descubrí. Yo estaba como muy obsesionado con la idea de que cuando un edificio termina su vida útil, pues hay que reciclarlo, ¿no? Y a veces el reciclaje representa una deconstrucción del edificio para readaptarlo a otro edificio, ¿no? Y a mí me angustiaba mucho, la verdad, como hijo de ingeniero, esta idea de que en la descomposición de los materiales hubiera toda esa aleación de cosas que no tienen que ver una con la otra, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy muy enemigo de los adhesivos, de que las cosas en la obra se fundan. Yo veo realmente la arquitectura como un kit de partes en donde esta idea de monomaterialidad es mantener la integridad de cada una de las cosas que utilizamos y que a la hora de que las tengamos que descomponer, sepamos exactamente qué es cada una de esas cosas y estén limpias una de la otra, ¿no? Y bueno, sistemas dinámicos, ¿no? La idea, lo que les contaba del edificio de Deutsche Post en Alemania, de sistemas automatizados para que respondan al clima, pues hay muchas maneras de hacerlo, puede ser automatizado, puede ser manual, ¿no? Pero la ciudad como un campus, que esto es más como parte de esta. Les voy a presentar un proyecto que estamos haciendo ahorita en Europa Central, en Asia Central, perdón, en donde pues la eliminación del vehículo completamente del proyecto, ¿no? O sea, la idea de que era una ciudad completamente peatonal. Pero no estamos hablando de un proyecto de 20,000 metros cuadrados, estamos hablando de un proyecto de 1 millón de metros cuadrados, donde realmente puedes hacer cosas así que cambian completamente la experiencia de la ciudad. Y quizá uno de los temas que más ha definido mi trabajo es esta idea de la levedad, ¿no? Esto no viene de Milán Kundera, ¿no? O sea, la onda es que yo sí estoy como muy obsesionado con el peso de las cosas, lo que cuesta transportar algo, el tiempo que toma construir algo o fabricar algo, la energía embebida que tienen los materiales. Todo eso a mí realmente me importa, me preocupa mucho, forma parte de nuestros procesos, está realmente en cómo pensamos, cómo diseñamos. Y yo creo que en esta idea de levedad, ¿no? Hay grandes respuestas a un futuro más sostenible, ¿no? Y por eso es para mí tan importante. Celia me hizo una observación que me decía, no, es que ya la colaboración no es como Vilas y Borch, ahora la colaboración es más como Supergroup. Y yo sí creo que tiene razón, ¿no? La colaboración en este tiempo para mí es muy importante, o sea, esta vanidad de los arquitectos de que yo lo hice todo y yo, o sea, pues qué bueno para los que así creen. Yo realmente no creo que eso es así. Aún en el proyecto más pequeño hemos tenido colaboraciones muy importantes. Trabajamos siempre con gente que se especializa en cosas que nos parece que realmente, no solamente lo típico, ¿verdad? Que el MP y que el estructurista, pero hemos tenido, por ejemplo, un día traje un artista para un puente que estábamos haciendo que entendía de temas acústicos. En fin, o sea, esa idea de formar equipos en donde tienes rockstars realmente en cada una de las disciplinas que te pueden apoyar a tu proceso, pues es muy importante, ¿no? Vivimos en un mundo muy complejo, lleno de imágenes, vivimos a una gran velocidad, ¿no? Y no podemos estar aprendiéndolo todo el tiempo, ¿no? Entonces tener equipos fuertes pues es muy importante en la obra que hacemos, ¿no? Bueno, lo demás creo que es muy obvio.
Pero me voy ya un poco a la obra, ¿no? Y bueno, este es un salón de belleza que hicimos, este es el proyecto más pequeñito que tengo en el portafolio, pero fue muy interesante porque está completamente diseñado, obviamente, con computadoras, pero fabricado de la misma manera. Lo armamos en 4 semanas, teníamos un presupuesto muy pequeñito. Y este proyecto, aunque es muy sencillo, realmente es un proyecto interior, de interiorismo más que nada, es un producto industrial en un espacio interior. Pues lo que sí tiene es que tiene muchos de esos elementos de los que les hablaba, ¿no? Estos 14 principios. El estilista es un artista, cortador de pelo de Beverly Hills, y trabajamos mucho con él, ¿no? Con cómo se mueve, con su dinámica, ¿no? de interactuar con la gente. Y fue muy curioso que analizando sus movimientos y cómo se integraba eso a estas nubes que creamos, las distancias entre cada uno de estos espacios. Este proyecto se empezó a construir durante el COVID y cuando termina el COVID fue el único salón de belleza que estuvo abierto porque había la sana distancia, por casualidad, no vayan a pensar que… Y fue muy interesante porque creaba, este señor le corta el pelo pues a las artistas de Hollywood, entonces era muy importante para él crear esa sensación como de mucha exclusividad, ¿no? De crear un entorno. Y como un elemento adicional curioso, tenemos este algoritmo que controla la luz de cada una de estas nubes y te puede dar condiciones de iluminación muy exactas, ¿no? en una hora, un día del año o un lugar también. Este es quizá el proyecto más reconocido, está en un contexto muy bonito en los jardines el Jardín Etnobotánico de Santo Domingo en Oaxaca. El plan maestro lo hizo el maestro Francisco Toledo, el pintor, en colaboración con el maestro Luis Zárate, el doctor Alejandro Ávila, que es el director del Jardín Etnobotánico, formó parte del proyecto también, y me invitan, lo pueden ver aquí, pues esto es Oaxaca, ¿no? Ahí en la esquinita está este pabellón de cristal, que pues la idea era crecer orquídeas en condiciones de temperatura y humedad pues muy específicas, ¿no? Y el contexto pues es tan duro, ¿no? Climáticamente, que todo el mundo asumió que íbamos a usar aire acondicionado para poder regular las condiciones de las plantas, y yo pues me opuse. Les dije, ¿saben qué? Estamos en Oaxaca, yo creo que sería… El entorno que tenemos es muy artístico, ¿no? Lo que han creado estos grandes maestros pues ya tiene un peso artístico muy fuerte. Es importante que el edificio mantenga un nivel de abstracción también. Entonces, ¿cómo a través de la tecnología logramos hacer que la arquitectura fuera más pura todavía, ¿no? Entonces, este edificio tiene sistemas de geotermia, que esto… Pues yo no sé si ya se había hecho en México antes, pero bueno, lo hicimos aquí. Y si ven la flechita esa roja del lado derecho, ahí tomamos el aire caliente del exterior. Esa cajita que ven ahí del lado izquierdo es una turbina que jala el aire caliente, lo recircula en la tierra. Tenemos tubos a 9 metros de profundidad, recirculamos el aire, lo enfriamos y luego lo inyectamos a cada una de las cámaras del invernadero, la color cian y la azul, y el aire sale a 25 grados centígrados en la temporada más caliente de Oaxaca, ¿no? Y eso realmente fue algo que para mí era muy importante, que el edificio operara bajo el principio de lo que yo le llamo sistemas invisibles, ¿no? A mí no me gusta ver lámparas, no me gusta ver ductos, o sea, creo que esas son cosas que destruyen el espacio, son necesarias, entonces tenemos que encontrar maneras de que realmente o estén integradas al diseño realmente o que no sean disruptivas, ¿no? Y, por ejemplo, colectamos el agua de lluvia en la cubierta y la canalizamos a través de una escalera. La escalera es muy transparente, como pueden ver aquí. Entonces, las dos pendientes de las cámaras están inclinadas, el agua cae por la escalera literalmente es un colector de agua, tenemos una cisterna y ese es el agua que utilizamos para regar las plantas y hay un sistema de enfriamiento por evaporación que nos ayuda también a mantener las condiciones de humedad que son requeridas, ¿no? Y bueno, más allá de la parte de sistemas, yo sí quería hacer un edificio muy mínimo. Lo hicimos todo con placas de acero, trabajamos con herreros de Oaxaca, todo el tema de moldeado de los clips de acero inoxidable, que como pueden ver son clips de compresión. Eso no se había hecho en México en este momento. Es un detalle muy sencillo, pero la verdad es que bastante, aquí los pueden ver en esa imagen.
En lugar de perforar el cristal, lo estamos sosteniendo a compresión, ¿no? Y claro, este no es un cristal doble, no podíamos tener doble porque aquí lo que necesitamos es ese movimiento, ¿no?, de temperatura entre el exterior y el interior. Aquí ven las cámaras cuando está el sistema de evaporación encendido. Es bastante poético el espacio, ¿no? Y realmente la arquitectura pasa a un segundo plano completamente, ¿no? Y me gusta mucho cómo la luz y los materiales que hay en el entorno de repente se mimetizan mucho con los materiales del edificio y en algunos casos hasta desaparece, como ven en esa imagen de la izquierda, donde está la mujer. El edificio prácticamente se desvanece, ¿no?, en el fondo, y es un edificio que se ve bastante inofensivo, pero sí tiene una escala más o menos importante. Tiene 11 metros de lado por casi 6 metros de altura. Este edificio pues lo conocen, fue una invitación al TEC de Monterrey a hacer una intervención al edificio de la rectoría. Fue un proyecto bien complicado porque obviamente el consejo tenía algunas ideas, yo tenía otras. Creo que llegamos a un buen lugar. Para mí lo importante no era destacar la arquitectura existente, obviamente, los tesoros que tiene la biblioteca dentro, pero pues sí quería yo cortar algunas losas, eliminar las fachadas para que el edificio se hiciera transparente. Así le llamé al proyecto, de hecho, transparente. Y la idea de transparencia era porque cuando nosotros estuvimos ahí, a mí este edificio me parecía como muy sagrado, ¿no? Como una ruina ahí a la que no sabía si podías entrar o no entrar, o qué había ahí o por qué, ¿no? Y cuando llega esta oportunidad, yo les dije, pues yo no voy a hacer una renovación así de ponerle maderita y cositas, ¿no? Eso pues que lo haga alguien más, ¿no? Lo que hay que hacer aquí realmente es abrir el edificio a su contexto, hacerlo más funcional, darle una segunda oportunidad a un edificio que realmente estaba muy cansado y lograr que la arquitectura, que nuestra intervención se hiciera más invisible y que la visibilidad, la belleza de este edificio que ya tenía, pues se presentara con más fuerza, ¿no? Es un proyecto que terminé hace como 4 años, es el corporativo de Land Rover, los de las camionetas en Shanghai. Y lo más característico de este edificio es su fachada, que es una fachada inspirada en los bosques de bambú de China. Lo que es muy interesante de este proyecto es que cuando el sol toca la superficie, estos patrones emergen con mucha fuerza y cuando el sol no está, el edificio se hacen unas cajas así muy sencillas, muy transparentes, ¿no?, muy homogéneas. Entonces tiene este componente como muy dinámico. Aquí lo pueden ver en la imagen de la torre del fondo, donde está la sombra, ¿no? El patrón se desaparece un poco y cuando el sol le da se hace muy vívido. Y es una composición muy a la Mies, ¿no?, en términos de la geometría, la organización de los elementos. Tiene estos pabellones bajos para zonas comerciales y restaurantes y las torres que son corporativas. Y realmente el edificio, yo lo que quería hacer, yo veía que había un desarrollo, pues había mucha energía inmobiliaria alrededor de este terreno y se estaban haciendo edificios en donde el enfoque al espacio público era cero, ¿no? El espacio público era realmente como un byproduct, ¿no?, del diseño. Y yo realmente el enfoque de mi proyecto empezó en espacio público y eso determinó todo lo demás, ¿no? Yo quería crear un espacio en el que todos los edificios corporativos del entorno pudieran llegar aquí a la hora de lunch, comer, leer, convivir, o sea, crear realmente un espacio abierto, no tan comercial porque no hay shopping aquí, no, realmente simplemente es una plaza, es una especie como un pequeño santuario urbano, ¿no? Eso es lo que es este espacio público central. Y bueno, aquí lo ven en vista aérea, ¿no?, lo que les decía, ¿no?, esta integración. Tenemos estos puentes en segundo nivel que conectan los pabellones bajos con las torres y que propuse yo también que estos puentes se pudieran conectar con los desarrollos aledaños para realmente poder traer esa energía al terreno. Y bueno, muchos años después de haber estado fuera de México, digo, el invernadero fue un proyecto que sí lo considero pues como una conexión muy importante con México. Pero mi regreso realmente a México es con este proyecto, con el Estadio de los Diablos Rojos, que han estado muy activos estos señores, no sé si lo siguen en redes, pero bueno, el estadio, cuando a mí me invitan a hacer este proyecto, estaban utilizando un estadio muy cerca, muy pequeñito, que tiene una capacidad como para 3,000 personas y no se llenaba.
Y este es el poder de la arquitectura realmente, ¿no? Este estadio, el plan original era hacerlo de 13,000 personas, terminamos haciéndolo de 20,000 y ha tenido realmente una respuesta increíble, no solamente de los fans, pero de gente que no le interesa el béisbol, pero la experiencia de estar ahí, ¿no? La experiencia de estar en este edificio es muy interesante, ¿no? Es un espacio urbano muy fuerte. Y para mí, pues imagínense en el contexto de lo que les hablaba al principio, haber regresado a la Magdalena Michuca y tener a uno de mis sitios favoritos en el eje de mi proyecto, pues era como un sueño, ¿no? Lo que fue una pesadilla fue estar dentro de la pista de Fórmula 1, porque estos son unas superdivas y no podíamos accesar ni un camión con varilla, o sea, era una cosa imposible, ¿no? Esa línea azul que ven viniendo del metro arriba, ¿no? Que entra al estadio, era nuestro acceso a la obra y estaba muy condicionado. Los de Fórmula 1 rentaban la pista no solamente para la carrera que ocurre una vez al año, pero tenían que el club Ferrari, que el club no sé qué, entonces estaban todo el tiempo utilizando la pista y no podíamos pasar. Y en algún momento nos hicimos el planteamiento de hacer un túnel, pero tampoco fue posible desde el punto de vista técnico y era muy costoso. Entonces, fue muy interesante llegar, este es el resultado del proyecto, realmente el proyecto tiene elementos muy mexicanos en sus materiales sobre todo y es muy evocativo en sus geometrías, ¿no? De lo que conocemos como arquitectura prehispánica, ¿no? De alguna manera, a mí no me gusta mucho hacer esa asociación tan directa, pero sí utilicé roca volcánica y un pigmento negro para el cemento, para hacer estas pirámides truncadas, que es donde están las zonas comerciales, la administración, en fin, las terrazas de entretenimiento, y la cubierta que pues se convirtió, para mí esto fue realmente un gran orgullo, que el nuevo logo del equipo realmente es la cubierta del edificio, ¿no? Realmente el cliente abrazó el edificio en toda su extensión, ¿no? Y fue increíble para mí el día de la inauguración llegar, estas son fotos de ese día, llegar y ver que los espacios que fueron complejos de diseñar en términos de su escala, su tamaño, pues operaban, ¿no? Con 20 y tantos mil personas, ¿no? Que eran cómodos, pero que había ese balance entre sentirte apretadito, no sentirte con mucho espacio, pero tampoco demasiado grande, ¿no? Y eso fue… pues caray, como arquitectos nos imaginamos muchas cosas, ¿no? Y lo más difícil a veces es lograr que estas experiencias sucedan. Fue un proyecto muy, muy retador desde el punto de vista técnico. Una parte en la que yo puse mucho énfasis también era esta idea de estas, vamos a llamarles pirámides truncadas, bisectadas, ¿no? Era porque yo quería que el edificio, como pueden ver de día, pues es muy, muy prehispánico, muy sólido, ¿no? Y de noche se desmaterializa otra vez, no se idea de levedad, de transparencia, de conexión. Esto de hecho es una segunda piel, tiene una piel de concreto y adentro hay una serie de pabellones de cristal en donde están los museos, las tiendas, las concesiones. La cubierta tiene 54 metros de cantilever de la convergencia de las 4 columnas a la punta. La estructura tiene 9 metros de peralte en la parte central. Este es el día de la inauguración y pues fue realmente muy emotivo. Lo que determinó, por ejemplo, la altura de las cubiertas en este punto es que la iluminación tenía que estar exactamente a 35 metros de altura para que pudiera cubrir el campo adecuadamente, y eso determinó la altura de la cubierta y así se estableció la geometría. Estas son fotos de la construcción. Cada uno de estos paneles que ven ahí pesa 650 toneladas. Tuvimos que traer esta grúa que llevó en 50 trailers. Tomó 6 semanas armar la grúa para montar estas estructuras. Y esto fue un momento pues muy emotivo, ¿no? Muy bonito, cuando ver esas 650 toneladas en el aire, levantadas como si pesaran nada. Y luego el momento muy difícil fue el ensamblaje de las estructuras en las columnas, porque imagínense que teníamos estas 6 columnas que tenían que recibir esta estructura. Utilizamos topografía digital, pero pues el mundo no es perfecto, entonces fue un tema complicadísimo. Las estructuras estuvieron en algunos casos semanas en el aire, suspendidas por la grúa, para poder lograr alinear las conexiones y hacer el montaje. Estas son fotos ya del edificio terminado. Esto fue también el día de la inauguración. Y bueno, para mí
yo creo que cada ciudad tiene su iconografía, ¿no? Y para mí no fue un propósito realmente el proyecto, ¿no? Pensar en, ay, voy a enseñar algo que se convierte en parte de la iconografía de la ciudad. Pues no piensas de esa manera, ¿no? Pero de alguna manera sí resultó, ¿no? Se ha convertido en un edificio que al menos para el cliente y para su equipo, pues cumplió todos los objetivos, ¿no? Y más, ¿no? Al convertirse también en el logotipo del equipo. Yo quería hacer estas, ustedes saben, las cubiertas tienden a ser estas dobles curvas, ¿no? Y yo pues no tenía ese interés, yo quería hacer curvas planas, entonces eso también fue una pequeña innovación en este proyecto, ¿no? Trabajar con textil de alto rendimiento y crear estas superficies absolutamente planas, ¿no? Y bueno, este es el proyecto más grande que hemos hecho, lo terminamos recientemente, es la Casa de Bolsa de Shanghai, tiene 550,000 metros cuadrados de construcción, tiene un puente de 130 metros, que es un museo. Ese círculo que ven abajo es un auditorio de 800 personas. Tiene, el programa es inmenso, ¿no? De áreas comerciales. Y son 3 instituciones financieras que se unieron para hacer esta inversión y tener un campus. Realmente el proyecto es un campus. Los edificios pues son medianamente altos. Uno tiene 220, el otro tiene 180, el otro tiene 170 metros de altura. Los 3 edificios tienen estos atrios que desde el puente hasta la zona de los clubs en la parte más alta, pues están completamente abiertos y tienen estos puentes que los conectan, estos atrios. Y pues son realmente edificios corporativos, este no es un edificio especulativo. Una parte importante para mí del proyecto era hacerlo completamente público, que no tuviera una barda, que los espacios abiertos fueran para todo el mundo. Está muy cerca del Teatro de Artes Escénicas que hizo Bernard Schumi, que es muy bonito. Y bueno, pues el proyecto era tan grande que en su momento tuvieron que llegar las 2 empresas de fachadas más grandes del mundo, que son chinas, para construirlo simultáneamente, porque en su momento fue el proyecto más grande en China en construcción. Pueden ver ahí los atrios en la imagen del fondo, lo que les contaba, tienen estos puentes que conectan estas torres que de alguna manera son 2 torres en una, ¿no? Son estas 2 losas conectadas con puentes. Al fondo ven de la imagen las torres más altas de Pudong, que es este complejo de 3 torres, ¿no? que se construyeron antes de nuestro proyecto. Luego llegamos al tema peligroso del aeropuerto de la Ciudad de México, que ha creado mucha controversia, ¿no? No tanto en Monterrey, la verdad. Me sorprende que este proyecto, cuando lo presento fuera de México, es muy reconocido. De hecho, concursé para un aeropuerto en Alemania y mi cliente me decía, es que hemos estudiado Santa Lucía y es un proyecto increíblemente funcional, nos encanta. Fuera de México se habla muy bien de él. De hecho, acabamos de ganar el premio el premio Versalles a uno de los aeropuertos, de los mejores aeropuertos del mundo. Pero bueno, se politizó mucho, por lo que todos ustedes saben. Yo les hice el plan maestro, que incluía la ciudad militar, toda la zona de carga y la terminal. Platicaba ahorita con un amigo, con Paco Álvarez, y me preguntaba que la geometría se parecía mucho al aeropuerto a Texcoco, y le explicaba yo que esta es una tipología, ¿no? O sea, en aeropuertos hay formas tradicionales que se utilizan porque son muy eficientes. Y esta forma de la H o de la X, ¿no? Pues es muy típica, ¿no? Y ustedes vieron el aeropuerto de Tailandia, pues es una H, ¿no? Y eso fue antes que Texcoco. Entonces, de alguna manera, la idea también de esta geometría respondía a cómo construirlo de una forma modular, muy eficiente. Construyeron solamente una de las terminales, esto quedó ya, está terminado. De hecho, Diego González, mi amigo Diego, que es un gran arquitecto paisajista de Monterrey, trabajamos juntos en el tema del paisajismo y bueno, muchas de nuestras ideas realmente no llegaron a la obra, desafortunadamente. Una de ellas, por ejemplo, ese espacio que ven al centro, le llamamos la Plaza Mexicana, pues hicieron ahí una losa de concreto, francamente sin ningún carácter y con un techito ahí. O sea, hubo cosas
que al final, pues no lo sé si fueron temas de presupuesto o de ego o de ignorancia, pero creo que el proyecto, desde su punto de vista espacial, funcional, de logística, pues va a ser muy importante. Y una cosa que no le contaron a México, el gobierno no tuvo pues hay que decirlo, ¿no?, la inteligencia de comunicar esto adecuadamente, es que una muy buena noticia para México es que todo lo que ve en el campo aéreo, cuando hablo de campo aéreo, hablo de pistas, plataforma, todas las calles de rodaje, todo lo que ven que lo conecta, eso ya se construyó. Esa infraestructura es costosísima. Entonces lo que eso representa es que si en un futuro ellos quisieran construir la terminal en espejo de la que ya se ha hecho, pues es lo único que tienes que hacer, ¿no? Y ya la infraestructura ya está hecha. Y como vemos el crecimiento de tráfico de México, yo estoy trabajando ahorita en 2 proyectos aeroportuarios más, tenemos mucho análisis, tenemos mucha información. México va a crecer a 75-80 millones de pasajeros en los siguientes 20 años. Entonces, eventualmente Santa Lucía va a encontrar su lugar, pero obviamente tienen que hacerle el acceso correcto, ¿no?, el tren, en fin, porque llegar a él pues es difícil. Una parte que sí me duele mucho el proyecto es que esta idea del aeropuerto jardín, del aeropuerto ciudad, pues se perdió, ¿no? Esto es un poco lo que hicimos con Diego, ¿no? Todo este tema muy ecológico, ¿no?, muy natural en el acceso, que no fue un aeropuerto en el que te dejan y estás entre los coches y los taxis y luego entras. Es muy distinto el acceso por este aeropuerto. Eso sí eso lo tuvieron que mantener porque no les quedó otra, pero toda esta parte del paisaje pues lo hicieron muy diferente. Esta cubierta que se extendía y que creaba estos espacios, pues no la construyeron, ¿no? Creo que el edificio quedó bien en algunos aspectos. Estas fotos las manipulamos en blanco y negro porque yo de plano no podía con los colores que utilizaron. Esta es la plaza que les decía, la plaza central, que pues tenía pabellones comerciales, un anfiteatro, espacios culturales, en fin, ¿no? Nada que ver con lo que se construyó. Pero bueno, sí tengo que decir que yo cuando presento este proyecto en otras partes dicen, oye, es que es un edificio precioso, el pabellón es muy bonito, la fachada la respetaron muy bien, la geometría del edificio está respetada, aunque bueno, en lugar de ponerle metal le pusieron plástico en algunas cosas, pero bueno, o sea, al final creo que el edificio cumplió y va a cumplir los objetivos de crecimiento del país, de demanda de tráfico, ¿no? Este proyecto lo tenemos en Mazatlán, está en construcción, va como a la mitad, es una ciudad compacta, yo le llamo, no, realmente no es un proyecto de usos mixtos, ¿no? Realmente es una ciudad compacta, tiene diferentes usos, tiene una escala muy inusual para Mazatlán. Fue un cliente fantástico realmente, el ingeniero Rodolfo Madero y su equipo, que creyeron en nosotros en un terreno pues que para ellos representaba mucho, había sido propiedad de su familia por muchas generaciones. El hotel se llamaba Aguamarina, entonces yo decidí mantener el nombre del proyecto, le llamamos Aguamarina Talismán al proyecto. Es un edificio pues muy brutalista, está todo hecho en concreto, cristal y acero y nada más. Va a tener pues francamente vistas muy bonitas de la bahía, esta alberca inmensa que por ahí me contaban que creo que va a ser la segunda más larga del mundo, elevada, y bueno, no les traje todas las imágenes, pero pues aquí se den un poco también otra vez, ¿no?, regresando a los 14 principios, ¿no?, esas ideas de monomaterialidad, modularidad, ¿no? O sea, una geometría que tenga que ver con el uso también, no solamente crear cosas porque se ven bien, sino porque tienen sentido. Este lo tengo en construcción, es la torre que ven en medio, el que es un poquito más alto a la derecha, lo está haciendo Skidmore, ya está casi terminado, y el mío está a un lado, fue un concurso. Estaba yo contentísimo porque acabamos de formar el estudio, tenía como 6 meses, me invitan a hacer el concurso. Y pues estaban grandes arquitectos, estaba Stephen Hall, estaba Bernard Schumi, no estaban, bueno, grandes nombres. Y fue increíble, me acuerdo que llegué a la presentación, fue en Guangzhou a las 9 de la mañana. Yo era el primero que presentaba, estábamos los arquitectos, bueno, los 5 afuera en un lobby. Y pues estos para mí son unos grandes maestros, ¿no? Gente que yo admiro mucho, estaba muy nervioso. Y entro a la presentación y bueno, pues salí muy contento, sentí que me fue muy bien. Me regresé al aeropuerto porque tenía que regresar a Chicago un tema y ya estaba en el avión cuando me entra una llamada telefónica y me dicen ganaste. Yo no lo podía creer, ¿no? No podía creer y me dicen ¿dónde estás? Y les dije adentro del avión, me dijeron salte.
Entonces, pues me salí, ¿no? Me salí. Y yo como nunca checo el equipaje, pues no había problema. Me salí y me senté esa tarde a negociar mi contrato, ¿no? Y fue así como increíble, increíble. Es un proyecto de 320 metros de altura, tiene un componente interesante. Yo no quería hacer una torre con un podio, yo quería hacer una torre que obviamente por su concepto estructural que necesita, como es muy alta, pues era conveniente que en la base se abriera un poco, ¿no? Y por eso esa geometría de estos elementos escalonados en la base que hacen que la estructura pues, sea muy eficiente. Tiene unos lobbies de 45 metros de altura que tienen una razón, ¿no? Porque hay todo un componente cultural y comercial en la base. Entonces es un edificio muy integrado en su base horizontalmente y pues obviamente verticalmente pues es una torre. A mí la verdad es que el edificio es muy técnico, a mí las torres no me interesan como objetos escultóricos, a mí me interesan como sistemas, ¿no? Y el edificio tiene, cada fachada responde a su orientación de una forma muy técnica, ¿no? Y algo que sí les puedo decir es que en China me han respetado el proyecto, que bueno, la historia de Santa Lucía es completamente opuesta, ¿no? O sea, estos señores me hablaron hace 2 semanas y me dijeron, oye Francisco, recomiéndanos escultores para los espacios públicos, ¿no? ¿Qué escultores quieres que hagan las obras que van a estar en tu edificio? A ese nivel, ¿no? Increíble. Y claro, tienen una capacidad para comprar sistemas y materiales increíbles. Entonces mi edificio tiene en la fachada acero inoxidable, cristal bajo en hierro, en fin, ¿no? O sea, increíble, increíble. Este es un experimento interesante. Aquí entramos como desarrolladores también. Estamos esperando arrancar la construcción de este proyecto en Texas. Es un proyecto que le llamo yo de condominios comerciales. Tiene 3 niveles, pero cada nivel tiene una doble altura y el 4.º nivel, de hecho, son penthouses, son pequeñas oficinas. Y la idea aquí es que tienes una oficina para ti, no es una oficina tuya, no es una oficina no de mucha gente, pero llegas, estacionas, te metes con tu coche a cualquiera de las 2 puntas del edificio, subes con un elevador, te puedes estacionar adentro del edificio y bueno, trabajar ahí. Y la idea pues es crear como esta idea de comunidad, ¿no? De gente como tú que tiene intereses similares y pues la oportunidad de hacer pues negocios, ¿no? Este es un plan maestro que mi cliente no me deja decir dónde está, pero sí les voy a decir, no les voy a decir. Y bueno, está muy padre el proyecto. Este señor es increíble. Al paso de 25 años migró a ese lugar, está en Europa y compró 1 millón de metros cuadrados de terreno en 25 años. Y me ha pedido que le haga un plan maestro, que es esto que ven aquí, que son como 650,000 metros cuadrados de construcción, que tiene pues de todo, ¿no? Un poco usos comerciales, vivienda, oficinas. Y bueno, aquí la idea quizá más importante es, estamos actualizando incluso este proyecto para llevarlo a un punto en donde la movilidad sea completamente eléctrica, eliminar el vehículo de la superficie, poner un gran énfasis en el espacio público. Tiene unas vistas al mar preciosas este lugar. Entonces, digo, está bastante lejos, pero el terreno está bastante alto. Y quizá aquí el tema es que, bueno, hacemos mucho plan maestro, ¿no? Esa es una parte del trabajo de la oficina que es muy importante para mí. Y este es otro proyecto que desafortunadamente no les puedo decir, tampoco el cliente me mata, pero está en, vamos a decir, Asia Central, ¿no? Imagínense alguna ciudad por ahí. Y fue increíble, esta fue una oportunidad increíble, me invitaron a concursar, todo indica que lo vamos a ganar. Son 450,000 metros cuadrados de construcción, es casi tan grande como la casa de Bolsa, pero obviamente no es tan alto. Y bueno, tiene este edificio, ¿no? Bueno, este elemento rojo que conecta todas las torres, que es donde está pues todo el entretenimiento. Este es un corporativo, imagínense que fuera Apple, el corporativo de Apple. Es una empresa de ese calibre, de ese tamaño, pero en este país. Ellos son una combinación como de Amazon, Uber y Google. Y necesitan para sus oficinas este volumen de área. Y el terreno es muy particular, como ven esa mancha negra, ¿no? Estos son mis bocetos, fue cuando empiezo a estudiar el problema otra vez, y empiezo a hacer un trazo, ¿no? De cómo empezar a subdividir el terreno y empezar a crear pues es una ciudad realmente,
esto, ¿no? Y va evolucionando, pues obviamente de primero establecer el tráfico, había un tema de faseo, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, y luego pues empezar a crear un sistema pues muy, hacer esto pues muy sistemático, ¿no? Para que pues se pueda construir en el tiempo de una forma fácil y que tenga una unificación ¿no? de experiencia también, no solamente visual. Todos los edificios llegan a esta altura y después llega este elemento que los conecta, donde están todas estas funciones que ven aquí, que son las amenidades. Y luego vienen las puntas, ¿no? Que se expresa cada una de diferente manera. Y para que vean aquí en contexto, la dona esa es el corporativo que hizo Foster de Apple. Pues aquí los ven, ¿no? El de Tesla, que iba a estar aquí en Monterrey, y que tengan una idea del tamaño. Esto está en escala, ¿no? Uno del otro, ¿no? Esto sería terminado. Tenemos este edificio muy padre en donde este gusano rojo, ¿no? Baja en diagonal y hay una serie de espacios de exhibiciones, de salas de conferencias, en fin. Aquí ven algunas imágenes del proyecto. Los edificios en planta baja les hice muchas terrazas. Yo quería que el edificio pues, estuviera muy conectado a su entorno, muy abierto. Este es el nivel elevado entre lo que es la galería que está abajo, que hay algunas zonas comerciales, y esta parte de amenidades corporativas que conecta a todos los edificios. Este proyecto es un concurso que esperemos ganar. Invitaron a 24 firmas, sus nombres de los que todos conocen ustedes. Luego seleccionaron a 12, luego seleccionaron a 6. Bueno, yo estaba que brincaba de gusto cuando lleva yo en los 12, ¿no? Porque pues ya estar en ese grupo pues era algo muy, muy bonito, ¿no? Quedamos 6 al final y ahorita quedamos 3. Y esta fue mi propuesta. Y esta es mi propuesta para la Expo Mundial del 2030 en Arabia Saudita. Y de hecho fue una colaboración, armamos un equipo bien bonito, multidisciplinario. Y hicimos, pues yo no quería hacer arquitectura y entonces la idea era hacer paisaje realmente, porque a mí lo que no me gusta de las expos o que he criticado siempre es que son planchas de concreto en donde plantan edificios, ¿no? Esos son. Y unos mejores que otros y luego termina la expo y no saben qué hacer con ellos y los derrumban y unos se quedan y es un desastre, ¿no? Me parece como muy insostenible. Entonces yo lo que quise hacer aquí es, como esto está en el desierto, dije, bueno, ¿por qué no hacemos un parque ecológico en el desierto? Escarbamos el territorio, creamos este paisaje que es muy característico de este lugar, en Arabia Saudita obviamente. Y entonces lo que hacemos es, hacemos un parque que se convierte en el lugar en donde por 6 meses está una expo y no al revés. Y entonces la idea es que todos los pabellones estén diseñados a partir de un menú, o sea, yo diseñamos un menú, de hecho con inteligencia artificial hicimos algunas pruebas de un menú de materiales y sistemas para que todos los arquitectos tengan más o menos la misma paleta de materiales y que ya, dependiendo pues, ¿no? del país y su creatividad, de lo que quieran hacer, desarrollen estos edificios, pero tenía que haber también un nivel, ¿no? un dimensionamiento también modular y predeterminado para la idea de reciclar todos estos pabellones, que no se tiren, que se conviertan en centros comunitarios, en escuelas y que se puedan mandar a otros países, a África, qué sé yo. Y claro, al final sí quedan los edificios grandes, que son los que ven aquí en el perímetro, ¿no? Los centros estos de los anfiteatros, los grandes auditorios y los pabellones del reino, ¿no? Entonces, estamos escarbando el territorio y la idea pues, del recorrido es que tienes 4 entradas, cada entrada pues, tiene una experiencia diferente y vas pues, muy contenido. Aquí ven, ¿no? O sea, esta es la premisa del proyecto. Lo que ven a la izquierda es lo que son las expos, ¿no? Una plancha de concreto, un área definida y edificios. Yo lo que hice fue escarbar el territorio y crear otra vez pues, un ecosistema, ¿no? Algunas secciones. Y bueno, aquí ven las imágenes, este era el acceso. Aquí pues sí se requiere mucha sombra. Algo que es muy interesante es que los mantos acuíferos en esta parte de Riyadh están relativamente cerca de la superficie. Entonces, cuando tú empiezas a excavar 10-12 metros, empiezas a tener contacto con el agua y la naturaleza empieza a emerger de forma natural, ¿no? como un oasis.
Entonces, no era algo tan artificial, ¿no? Cuando ponemos, por ejemplo, plantas aquí. No sé por qué no está pasando esto. Ya. Este es el camino, ¿no? del acceso a la parte central. Vas bajando, no te vas enterrando. Y eso obviamente pues, te genera sombra y te genera este contexto pues, tan vernáculo, ¿no? tan relacionado a… Luego también esa es una parte de las expos, ¿no? Que llegas y es como ir a Disneylandia, ¿no? O sea… te sientes como, pues sí, ¿no? Como en Las Vegas, no sé. Yo no quería hacer eso, ¿no? Yo quería hacer algo que te sintieras en Arabia Saudita y que cada país, pues sí pudiera lograr tener una expresión, ¿no? De su cultura, su arquitectura, pero dentro de un entorno, pues bastante controlado. Este era el pabellón saudí del reino, que esto sí fue una propuesta nuestra. Este era el pabellón real. Estos eran algunos de los edificios, había un museo, un palacio de exhibiciones, un área de conferencias, interiores de estos espacios. Y bueno, pues seguimos en la contienda, esperemos que suceda. Algunas vistas aéreas igual. Ese es otro plan maestro, también, o sea, no puedo decir dónde está, pero el terreno era enorme, eran… casi 25 hectáreas, y pues cuando tienes un problema de esa escala, pues cómo entrarle al problema, pues es bien particular. Entonces yo dije, ¿cómo divido esto, no? Entonces encontré que había un punto muy importante, ¿no? de un centro urbano muy importante acá, y más o menos algo importante en términos de una avenida justamente allá. Entonces dije, bueno, voy a hacer un trazo. No puede ser una línea, ¿verdad? Tiene que ser algo un poco más interesante. Y entonces empezar a crear estas regiones, subdividir el territorio. En este proyecto eliminé completamente al vehículo. El proyecto es un proyecto de 1,5 millones de metros cuadrados de construcción. Estos fueron los primeros bocetos que hice de cómo empezar a posicionar estos… Cada uno de estos cuadros, vamos a llamarle, ¿no? Cuadrados, es un complejo de 2 edificios con un podio, ¿no? Y luego lo que hice fue conectarlos, y luego esa línea amarilla que ven ahí es la que conecta los espacios públicos de cada uno de estos edificios, y todo lo que ven en verde son parques que lo rodean, ¿no? Entonces un proyecto bien utópico, bien interesante, pero en esta parte del mundo pues se puede hacer, ¿no? Aquí ven ya el resultado, ¿no? Ven la línea esta, ¿no? Que es una línea que tiene solamente 2 a 3 niveles, son zonas comerciales exclusivamente. Entonces la idea es que tengas este recorrido que te trae a toda la gente del entorno y los mete al proyecto, y luego cada uno de estos complejos, ¿verdad? Cada uno de estos módulos tiene 2 torres, tiene un podio, tiene amenidades y tiene este patio central que tiene un uso particular, ¿no? Entonces la idea que yo, por ejemplo, en la mañana te puedes salir a correr, ¿no? Irte de patio a patio a patio a patio, y vas pasando por experiencias diferentes, ¿no? Aquí ven, esto es la planta baja donde todo está conectado, y luego tiene como gran Central Park, ¿no? Con un pabellón al centro. Aquí ven todos los usos. Otra vez, yo entré desde el espacio público, no desde la arquitectura. Eso fue lo que realmente definió la organización de este proyecto. Y bueno, estas son algunas imágenes de lo que puede ser este lugar, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, estos son algunos prospectos que tenemos ahorita. Bueno, lo que los presenté, pues espero, si ganamos todo esto, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero ojalá que así sea, porque es un buen problema, ¿no? Pero este es un proyecto que estamos promoviendo en Los Ángeles, está en Sunset Boulevard, es un edificio de condominios, una planta chiquititita en la base, tiene esta estructura diagonal, que es un aspecto estructural del proyecto. Y bueno, aquí ya entramos a la parte triste, que es todo lo que hemos perdido, ¿no? Pero que son proyectos, yo siempre digo que estos proyectos para mí son importantes porque es el componente de investigación que a mí me interesa tanto, ¿no? Cada proyecto para mí es una oportunidad de experimentar con seriedad algún tema que me interesa y empujar, aunque no sea parte del programa que me dé el cliente, empujar mi propia agenda, la que yo tengo, lo que yo quiero hacer, y en algún momento estas ideas pueden encontrar, ¿no? un lugar para germinar.
Este fue un concurso para un corporativo en Guangzhou. Todo lo que les voy a presentar son segundos lugares, desafortunadamente, con excepción de uno que sí lo ganamos y dos, de hecho, que ganamos y se cancelaron. Esta es una escuela de música en Chicago, un colegio en Medio Oriente para niños y niñas que ves que aquí los separan. Este iba a estar aquí en Monterrey, no quiero ponerme a llorar ahorita, pero bueno, lo que se construyó, pues francamente dista mucho de lo que imaginamos. El proyecto se canceló por temas de presupuesto. Iba a ser un laboratorio de ingeniería y nanotecnología para el TEC de Monterrey. Esta es una mezquita en Dubái, le llamo yo la mezquita abierta. Es un edificio que tiene estas grandes paneles de latón que los ven en el perímetro, que cuando se está rezando el edificio se cierra completamente y cuando no hay rezo se abre, por eso se llama la mezquita abierta. Está en Dubái. Esta fue mi propuesta para el pabellón de Estados Unidos en Osaka, quedamos en segundo lugar. Un aeropuerto en Guadalajara, segundo lugar también. Un plan maestro en Riyadh, segundo lugar también. Y este fue muy doloroso, este lo ganamos, la expansión del aeropuerto de Stuttgart, y por los temas de las tarifas y la economía y todo lo que ha pasado en el mundo, se canceló. Porque pues no ven que la economía en Alemania ahorita está pasando por un momento difícil también y no ven que haya la demanda de tráfico que pensaban que iban a tener para poder justificar este proyecto. Y bueno, ya para terminar, pues me encanta el rock and roll, yo he tocado pues toda mi vida y pues mi pasión por lo que hago también me lleva a otros territorios. Estamos construyendo guitarras eléctricas, yo las diseño y las fabricamos en la oficina y de repente cuando no estamos tan ocupados, pues alguien se sube a este proyecto conmigo y todo empezó porque la guitarra que ven del lado izquierdo, la primera, yo tenía intención de fabricar una guitarra que realmente se adaptara muy bien a mi estilo de tocar, entonces la fabrico y cuando ya la tenía lista, yo no tengo hermanos, pero él sí lo es, mi Manolito, que ojalá me esté viendo en Oaxaca, se la lleva un artista oaxaqueño, al doctor Lacra, y le pide que le haga una intervención, y esta idea del tatuaje en la guitarra me encantó, y entonces empezamos a hacer una serie con diferentes artistas, algunas las he hecho yo, y bueno, y es un desarrollo pues mucho de tecnología también, ¿no? Que involucra pues acústica y sonido y pues estética no, pero pues también manteniendo un poco un estilo, digamos, clásico. Y la marca se va a llamar Estela Oscura. Entonces, bueno, pues nada, y bueno, tenemos un libro, salió después de la pandemia, yo me estaba volviendo loco en la pandemia, entonces pude escribir y 600 páginas después, Hatje Kans dijo, pues lo publicamos, no es monográfico, sí es más como casos de estudio, está muy enfocado a donde yo creo que va la arquitectura, desde mi perspectiva, el futuro de la arquitectura, es muy, pues creo que autocrítico también, ¿no? Ya viendo los proyectos en la distancia, hablamos mucho también de lo que podíamos haber hecho mejor, en fin, creo que está interesante, sí es un bodoque, pero pues sí, estuvo divertido. Y bueno, pues gracias Roberto, gracias a todos por haber venido, bien contento de estar aquí, bueno, lo que sí. Y realmente apabullante todos los resultados que nos has dado en tus diseños. Me hace pensar un poco también en si esto es la última etapa conocida de la alta tecnología, de la ciencia, creando una nueva expresión en la arquitectura. Es decir, el movimiento moderno nace justamente de ese tipo de factores y va evolucionando. Algunas veces el expresionismo ocupó algún lugar, posmodernismo, brutalismos y todo esto, pero el movimiento moderno siguió avanzando sobre la base científica y tecnológica. Ahorita también me llama la atención que muchos países de diferentes culturas alcanzan un cierto nivel semejante en cuanto a la comprensión de la expresión arquitectónica basada en tecnología. Y esta sigue evolucionando y ahora estamos hablando de inteligencia artificial y todo esto. Francisco, ¿tienes alguna idea de lo que pueda suceder en los próximos años en la cultura global? Ojalá la tuviera, Roberto.
francamente no. Lo que te puedo decir es que en la oficina estamos haciendo algunos pininos, ¿no? Exploraciones en términos de inteligencia artificial, más desde el punto de vista de la representación, pero sí hemos encontrado, por ejemplo, en el tema de desarrollo de geometrías complejas o de planeación, que pues esa parte viene muy fuerte, ¿no? O sea, que yo sí lo veo, pues no muy amenazante, pero sí tenemos que empezar a pensar cuál es el rol que vamos a tener que jugar en este nuevo mundo, ¿no? Y yo sí creo que, o sea, para mí, mi trabajo no es tecnocrático, ¿verdad? Yo no empiezo pensando en que voy a hacer un proyecto con paneles solares, ¿no? Pero sí, yo sí creo que algo que a mí me sigue motivando mucho es que yo sigo tratando de resolver los problemas como de la misma manera, ¿no? Después de 30 años, pero las herramientas que tengo son muy diferentes y eso lo hace pues muy emocionante, claro, ¿no? Y hay que usarlas, ¿no? Claro. Celia, me gustaría, porque sé que tú tienes conocimientos del trabajo de Francisco, que nos dieras algunos comentarios. No venía preparada, no se crea, no. Muchas gracias por invitarme como comentarista. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Veo también a muchos de mis exalumnos y para mí un honor estar participando nuevamente con Francisco en este foro, donde está presentando lo último de su obra, que como ustedes ven, pues todavía tiene muchas cosas que darnos, Francisco. Y bueno, gracias Roberto, gracias Francisco, gracias Rena. Después de haber leído su libro Especies y su libro también Progression o Progresión, vemos pues que la obra de Francisco ha evolucionado y ya su obra en solitario en estos últimos 8 años pues se ve realmente un cambio y una expresión netamente de él. Hay muchas cosas que preocupan y ocupan a Francisco y una de las cosas que yo leí en tus escritos es esta homogeneidad en la arquitectura. Como bien dice Roberto, la arquitectura moderna y la tecnología, la economía, en sí la computación y todo esto ha dado una arquitectura muy homogénea, muy clonada. Sin embargo, lo que podemos ver, aunque pues nos dice que toda su arquitectura es altamente de tecnología, podemos ver una expresión emotiva, intuitiva, que comunica. Y esa es mi pregunta: ¿cómo le haces, Francisco, para alejarte de esta arquitectura clonada y poderle imprimir esa expresión de la mano de la tecnología? No sé. No, la verdad es que no. Yo creo que es increíble, ¿no? Como hay cosas igual construyendo sobre lo que mencionabas, ¿no? O sea, hay una parte que a mí se me preocupa muchísimo. Yo creo que los arquitectos estamos trágicamente contribuyendo a la ecualización de las ciudades. A mí me pasa mucho que voy a ciudades nuevas, que se parecen mucho a las ciudades de donde vengo, y eso me preocupa muchísimo, ¿no? Porque creo que está pasando que, no voy a decir nombres, ¿no? Pero que empezamos a ver estos arquitectos haciendo lo mismo en diferentes lugares, ¿no? Voy a hablar de los que yo sí admiro, ¿no? Mucho. Jean Nouvel a mí me parece que es un arquitecto extraordinario porque sigue siendo él y es diferente en cada lugar, ¿no? Y es porque creo que hay ese compromiso de entender primero qué está pasando ahí. Para mí es muy difícil trabajando internacionalmente. La verdad es que cuando me preguntan cómo es trabajar en China o en Arabia, es bien difícil porque nunca vas a entender la cultura como la entienden ellos. No hay manera. No importa cuántos libros leas, no hay manera, ¿no? Yo cuando regreso al Estado de los Diablos, pues yo soy mexicano. Hay cosas que ya entiendes, que traes en el disco duro, ¿no? Y que puedes de alguna manera afrontar. Y yo pienso que hacer monumentos no es hacer historia, ¿no? Tienes de alguna manera que realmente comprometerte a hacer un análisis, y si de una forma pues ese análisis realmente tiene ese compromiso de resolver un problema, ¿no?
es cuando creo que es más auténtico y es cuando empieza a formar parte de la historia que ellos también están construyendo, ¿no? Que sea no muy vernáculo. ¿Cómo le hago? Pues creo que es muy difícil balancearlo, Celia, ¿no? Pero sí, creo que esa es la tarea de todos los días, ¿no? De buscar ese balance entre responder al problema, pero con una solución realmente muy auténtica a su contexto, ¿no? Y a lo que tenemos que... Pero también es parte de tu intuición y, o sea, es algo que ya viene en ti, ¿no? Esa parte, no sé, de una expresión artística, porque dentro de lo tecnológico está lo artístico. Pues sí, yo creo que el proceso siempre es muy intuitivo, ¿no? O sea, siempre es muy intuitivo. Tú lo viste en el plan maestro de la línea esta, ¿no? Pues empiezas como a tratar de entender cómo lo vas a solucionar y siempre atrás de tu cabeza está esa idea de la composición, de la experiencia, ¿no? A mí me encanta pensar mucho cuando diseñamos en la psicología humana. Yo creo que ahí cuando te vas a ese fondo es de repente súper peligroso también, ¿no? O sea, yo digo que cada proyecto que hago es como mi propio universo y mi propio infierno, ¿no? Salgo y lo veo y se expande y se aleja cada vez más de mí. Cuando veo la luz hay un hoyo negro, ¿no? Y es así como es un proceso, pues obviamente muy iterativo, ¿no? Como todos saben, ¿no? Mark Lambert te describe a tu arquitectura más bien como high-tech, ¿no? Como de alta tecnología. Y claro, esto está logrado muy de la mano con la colaboración que tú tienes con estos expertos de distintos sistemas a unos niveles pues extraordinarios, como lo estamos viendo en los proyectos. Y claro, estaba hablando de colaboración y qué bueno que pusiste a esos rockeros. Aunque ya hablaba de Bruno Mars y Lady Gaga, no se crean. Pero bueno, esa colaboración se hace una sinergia muy interesante, pero también de la mano de la tecnología y esa sinergia es parte de la experimentación, porque tú dices que parte de la arquitectura es ser un laboratorio donde estás continuamente experimentando. Sin embargo, hay gente que le tiene miedo a la tecnología o que la aplica mal porque la pone como que después de que lo diseña en vez de integrarla, o hay otros que también le tienen miedo a la inteligencia artificial. ¿Qué consejos les darías tú pues, a los arquitectos? Porque estamos de cara hacia un mundo que no conocemos, como tú bien lo dices, y que es de alta tecnología. Pues mira, yo lo que hago, y esto sí, bien rápido, en todos los procesos, es desde el principio trabajamos con ellos, con los consultores. O sea, yo cuando recibo un proyecto, empiezo a pensar inmediatamente a quién de mis amigos les voy a hablar para empezar a pensar en esto, ¿no? O sea, inmediatamente. Tus cómplices. Sí, porque ya son problemas tan complejos también, se ha complicado tanto el mundo que no puedes ser tan arrogante pensar que tú tienes la solución de todos los problemas, ¿no? Y cuando los traes a la mesa al principio, la solución ya no es una posracionalización, ¿verdad? Sino que va surgiendo el monstruo desde el principio, ¿no? Junto, se va formando y con toda su complejidad. Y lo que es muy bonito de ese proceso es que al final no se trata de complejicar, sino yo considero que la sofisticación está en la simplificación, ¿no? Y cuando empiezas con todo tu equipo al principio, llegar ahí es un proceso más natural, ¿no? Y eso ya implica también traer a estos expertos, ¿no? Que manejan, pues ya digo, se habla tanto de inteligencia artificial y tiene tantas expresiones, ¿no? Pero todo, ¿no? Desde un ingeniero acústico, un artista, psicólogos, o sea, hay proyectos en los que sociólogos, ¿no? Historiadores, todo eso tiene un rol importante, porque hay cosas que nunca vas a entender a menos que tengas ese equipo. Y una vez que ya estableces el marco, entonces entramos, y eso sí es una parte en la que yo pongo mucho énfasis, ¿no? A la simplificación, ¿no? A quitarle, cómo hacerlo cada vez, quitarle peso a todo esto, ¿no? Y bueno, lo que es increíble es que a veces, yo me acuerdo mucho de una reunión en la que estábamos viendo un proyecto y alguien dijo algo genial, ¿no? Estábamos hablando yo quería hacer una cubierta de cierto tipo y los ingenieros me decían, Fresco, es que eso no existe. Es que eso no existe, o sea, eso no es posible, lo que estás queriendo hacer no existe. Y hubo un tipo ahí que salió y dijo, pero va a existir. Y yo dije, ojalá, ¿verdad? Pero lo que él dijo fue, no sé si exactamente así, pero no hay que olvidar, y eso fue la parte importante que dijo, que este proyecto va a tomar
12 años diseñarlo y 7 años construirlo. Y en 9 años pueden ocurrir muchas cosas. Entonces tenemos que poner la barra aquí y pensar que sí va a suceder. Y esa fue una gran lección para todos, porque entonces todos empezamos a pensar de esa manera, ¿no? Es decir, o sea, no era que yo estaba loco proponiendo algo que no tenía sentido, ¿no? Yo quería empujar al equipo en esa dirección porque para mí era importante. Pero claro, están de repente mis ingenieros alemanes, ojalá que no me estén viendo ahorita, que los quiero, los adoro, ¿no? Pero de repente, y es padrísimo trabajar con ellos porque son extremadamente prácticos, ¿no? Y te dicen, es que esto no es posible ahorita, no va a ser posible, ¿no? Y bueno, finalmente estamos viendo que así va a ser posible. Sí, es ¿no? posible. Bueno, la economía hoy por hoy es uno de los fenómenos que más constriñen la arquitectura. Claro, el contexto, el programa, todo eso, lo que te pide el cliente, pero la economía también es un factor muy importante y, por ejemplo, aquí en México lo vemos como nuestras ciudades están en mucho determinadas por esta economía, por las inversionistas y por los promotores que es hoy por hoy los que están haciendo ciudad. ¿Cómo le haces tú para que tu obra, tu arquitectura responda a todos esos aspectos de esos sueños, esas visiones, esa parte tecnológica y siga siendo algo que sea viable en el mercado, que sea comercializable, vendible? Pues mira, es bien difícil, pero te puedo hablar de un ejemplo. El proyecto que les presenté, otra vez el de la línea esta roja, de este proyecto inmenso, cuando se me ocurrió esta idea de hacer estos clústeres, vamos a llamarle, del podio con 2 torres cada uno, ¿no? y conectarlos, yo estaba pensando en cómo darle al proyecto una narrativa comercial también. O sea, porque de repente lo que pasa con los arquitectos es que llegamos siempre con la idea de lo que queremos hacer, ¿no? Y se nos olvida pensar cuál es la expectativa que ellos realmente tienen de nuestro trabajo. Y siempre tendemos a pensar que la expectativa es lo que se ve, pero al final es cómo vender la historia, ¿no? Y cuando yo les propuse esta idea de crear estos clústeres y conectarlos, me dijeron, Francisco, esto es una idea de branding, ¿no? Y entonces la arquitectura pasó a un segundo plano, ¿te das cuenta? El partido arquitectónico del plan maestro se convirtió en el eje de la discusión. Y para mí eso fue muy satisfactorio porque dejamos de hablar de que si va a ser redondo, cuadrado, más alto, más bajo, ¿no? El concepto ya se estaba respetando. Y entonces yo lo que empecé a pensar ahí, dije, no puedo tener tanta ambición de pensar que yo voy a hacer, no me acuerdo ni cuántas torres son, ¿no? Imagínate 1,5 millones de metros cuadrados. Dije, el siguiente paso es hablarle a los arquitectos que admiro y decirle al cliente, tienes que contratar a 12 más para que hagamos, ya sobre este plan maestro, empecemos a desarrollar sobre estos lineamientos estas diferentes ideas. Y eso también, esa presión que le traes con talento a un cliente, pues es muy importante, ¿no? Porque ya le creas un compromiso también de excelencia. Pero te digo la verdad, es muy difícil. O sea, yo he tenido, sí lo tengo que decir, con excepción de Santa Lucía, mucha suerte, porque, y aún ahí creo que las cosas quedaron tan mal, pero he tenido clientes que no es que me busquen por lo que yo hago, sino porque al final, juntos, porque al final, y aquí hay grandes arquitectos, el arquitecto Padilla, el arquitecto Chapa, ellos saben que un gran proyecto depende de un gran cliente más que un gran arquitecto, ¿no? Y ahí creo que he tenido suerte, ¿no? Pero sí, es muy difícil. Pues mira, me saltó una pregunta que como que me has dirigido hacia ella porque escribes que para ti el diseñar es dar un salto al futuro, es pues ir en el futuro, porque el proyecto en sí no es una realidad y que a ti te gusta ir de la mano del cliente a ese futuro. Entonces, ¿qué ejemplo nos puedes dar de clientes que de la mano han podido creer en ti y en tu visión y la comparten y junto con tu equipo tratan de llegar a ese futuro que lo estás proyectando? Mira, te voy a dar un ejemplo que fue increíble y fue una historia. El proyecto no lo presenté hoy, no quería agobiarlos con tanta cosa, pero fue muy interesante. Yo quería hacer este proyecto con una fachada muy particular y tenía razón de ser, ¿no? Porque el contexto climático era muy difícil y tenía el edificio que responder a ese contexto climático
Y estábamos en reuniones, el cliente estaba muy involucrado. Era un proyecto, eran muchos arquitectos, yo era nada más uno de ellos, ¿no? Era una inversión, fue la inversión privada más grande en la historia de Estados Unidos en su momento. Era una inversión de $9 billones y yo estaba haciendo uno de los proyectos, nada más, ¿no? Había muchos, estaba Norman, estaba Peli, había muchos. Y cuando llegamos a la discusión de mi fachada y de los edificios, el construction manager, que no era mi mejor amigo, la verdad, en general no son los mejores amigos de los arquitectos, se la pasan soplándole al cliente que el arquitecto es un imbécil y que ellos les van a ayudar a que el edificio salga en presupuesto, ¿no? Y que, a pesar de... Entonces este cuate se puso muy duro y enfrente del cliente me dijo, mira Francisco, ya, vamos a ponernos realistas aquí. Cuando tus edificios sucedan, no van a estar inclinados, van a ser rectos, no van a ser paralelogramos, van a ser cuadrados. Beer Towers. Me dijo, y la fachada va a ser de espejo, o sea, eso va a ser tu proyecto. Y yo le dije, bueno, pues vamos a ver. Y el cliente me dijo, a ver Francisco, explícame por qué todo lo que dice él tiene sentido. Y ahí es donde yo me di cuenta que cuando yo admiro mucho a los arquitectos, no los admiro de comprar sus libros, pero admiro el hecho de que hay arquitectos que hacen unos caprichos que me parecen unas locuras y que se los compran, ¿no? Yo lo admiro realmente, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hace, yo no lo compraría, pero hay gente que lo compra. Pero yo sí venía preparado con respuestas muy racionales a por qué eso tenía que ser como tenía que ser. Y cuando se las di, el cliente en ese momento reflexionó y dijo, es que esto tiene todo el sentido del mundo, porque tenía un sentido desde el punto de vista de consumo energético, cultural y comercial. No es que si me van a cambiar mi concepto, no, pues ya vete a la goma, ¿verdad? Te cortan la cabeza en ese momento, ¿verdad? O sea, entonces cuando yo le expliqué eso, el cliente me apoyó, pero yo tenía el reto más grande, porque el construction manager me decía, es que la fachada que quiere hacer Francisco va a costar $350 el pie cuadrado, y el proyecto tiene un presupuesto de 150. ¿No? Y eso pues el cliente no puede decir, ay, sí, Francisco, es lo que quieras, ¿verdad? Entonces yo en ese momento, yo sabía que tenía ese reto y le dije, y me dijo, bueno, yo te entiendo, pero entonces ¿qué solución me das? Porque tu fachada está fuera de costo. Le dije, yo tengo la solución. Yo en ese momento estaba trabajando en China y les dije, los quiero invitar a que vayamos a visitar esta fábrica de fachadas. ¿Y por qué los conocí yo también? Porque es parte de mi proceso, Celia. O sea, cuando yo diseño algo, no lo dibujo y le aviento la bronca a un ingeniero, ¿verdad? O sea, desde el principio, cuando estamos colaborando, hacemos estas alianzas con... Mis fachadas no son de que vas y las compras en Home Depot, ¿verdad? O sea, están diseñadas, todos los componentes en la oficina, hasta el último tornillo. Entonces, yo tenía esta relación con estos fabricantes, me llevé, bueno, así no es hablar de glamour, pero sí fue muy bonito. El cliente, pues era un cliente muy poderoso, tenían un avión. Bueno, treparon a un montón de arquitectos un mes después y ahí vamos todos a China, les dieron un tour del lugar, se convencieron de que podía ser así y no lo vas a creer, estos cuates nos vendieron la fachada instalada en Las Vegas a $90 el pie cuadrado. Instalada, entonces fue lograr algo, pero tenías que tener las herramientas, ¿no? O sea, no podías nada más llegar a decir, es que por favor, si no el edificio no va a ser como yo lo imaginé o no voy a ganar un premio. No, a nadie le vale, no les importa, ¿no? Esa parte de racionalizarlo todo, pero de tener las herramientas porque tiene las relaciones, siempre ha sido muy importante para mí. Pero porque tienes la razón. O sea, que ¿por qué los inclinas? ¿Por qué los inclinas? Claro, bueno, porque había un tema de vistas, ¿no? Al no inclinarlos, los condominios más caros iban a estarse viendo unos a otros, ¿no? Al inclinarlos se abrían las vistas, los paralelogramos acentuaban esas posibilidades de abrir más las vistas todavía, ¿no? Y todo eso tenía una razón, ¿no? Y es ahí donde me regreso, al principio como te decía que pongo a la ciencia al centro de mi trabajo, es a eso a lo que me refiero, ¿no? Que cuando tienes esa base racional hacia todo lo que haces, pues bueno, ya si el cliente no lo quiere hacer es otra historia, ¿no? Pero lo puedes defender hasta el final, ¿no? Pero a lo que voy, y no es por desmitificar lo que estás diciendo, pero lo dijiste al principio, a mí estas estructuras que hacía mi papá porque las necesitábamos resultan muy bellas. Y eso es a lo que yo quiero llegar, que sí es todo racional, todo es alta tecnología, pero no deja de ser diferente a lo que se ve en el resto de lo clonado, por decir, la arquitectura esta que se repite, y no deja de ser bella, no deja de transmitir algo. Fíjate que a mí algo que me llama la atención, regresando a tu pregunta, que
me han hecho comentarios. Por ejemplo, en Chicago, yo no tengo trabajo en Chicago. Sigo ahí y no tengo proyectos ahí. Y yo me he enterado que algunos desarrolladores dicen, no, es que Francisco va a ser carísimo trabajar con él. Y eso no es cierto, ¿no? Y no es comercial. No es cierto porque yo a donde voy uso lo que tengo ahí, ¿no? O sea, lo que yo le llamo contextualismo tecnológico, ¿no? O sea, cuando yo estaba con Helmut, hicimos una torre en Japón que tenía 200 metros de altura y un montón de tecnología y costó $1 billón. Y luego hicimos una en China que tenía 100 metros más de altura y costó 150. O sea, cada mercado tienes que responder de cierta manera, ¿no? Y eso es bien importante. Pero hay esa percepción, ¿no?, de que la arquitectura con tecnología es cara y eso no es verdad, ¿no? Y esa es parte de mi agenda, ¿no? De cómo, porque una vez que logras desatorarle la mentalidad al desarrollador de que eso es así, empiezan a creer en ti. Sin embargo, tengo que decir una cosa más que es importante. La arquitectura residencial, y yo lo veo aquí en Monterrey o en México, ¿no? En México es extraordinaria, por ejemplo. Hay grandes proyectos que en Estados Unidos no los ves. Y ese cookie cutter del que tú hablas, que en Estados Unidos es muy común, o sea, a mí en Chicago me dicen, oh, es que vives en Chicago, las torres, sí, las torres de antes de los 80, lo que están haciendo ahorita es un mugrero, ¿no? O sea, todo se ve igual. Parte de ese problema es porque la industria, o sea, el sistema legal es tan agresivo que está condicionando la creatividad. O sea, cuando tú trabajas en Europa, en Latinoamérica, no tienes el miedo de que un abogado vaya a te decir, no, es que este cuate, en lugar de utilizar la fachada de Home Depot, se puso a inventar y ahora ya hay una gotera y lo vamos a demandar y te acaban, Entonces, esa parte también es parte del problema con desarrolladores en Estados Unidos en particular, ¿no? Otro de los temas, y ya con esto voy a terminar, pero que está ya en tu DNA y que no entraste a mucho detalle, son las 14 elementos que son, para mí, pues una manera en que tú le imprimes esa sostenibilidad o sustentabilidad a tu arquitectura. Y digo que es parte de tu DNA porque ya lo piensas, es más, ya te sale de una forma natural, no tienes ni siquiera que racionalizarlo, tú ya lo traes y no te das cuenta. Pero actualmente aquí en México lo ven como un extra, así como dices tú, de la tecnología, o es una cosa con la que cumplen para llenar una serie de listado que se le da para tener una clasificación de LEED o lo que sea. ¿Cómo convencerías tú a la gente de cambiar ese chip y empezar porque realmente es muy importante este tema, sí, es un tema de supervivencia? Sí, completamente. Es que mira, lo que pasó es que un listo por ahí, yo no creo en LEED, yo soy el enemigo número 1, el enemigo público de LEED. O sea, a mí me han criticado, el USB, whatever system, se me ha venido encima y que estoy loco. Yo te voy a decir algo. Este es un tema de ética y default por el planeta. O sea, no es un tema de propaganda verde. O sea, estos que hicieron LEED, es un negociazo esto de LEED, ¿no? O sea, yo cuando hice Las Vegas, a mí me da risa que llegaban estos porque el cliente quería LEED, ¿no? Yo estaba totalmente en contra. Y el diploma, esto no lo tienes que hacer por diploma. Es más, yo te voy a decir una cosa, no te deberían dar un premio por hacerlo, te deberían de castigar, de multar por no hacerlo. Eso es lo que debería de ser. No ponerte un diploma, sino, no lo vas a hacer, no, pues te vamos a descontar puntos. Al revés. Porque ese es un compromiso. O sea, yo en Alemania, ese tema de LEED en Alemania no existe, Celia. O sea, no tiene valor. Porque ahí lo tienes que hacer, la energía es cara, la gente no quiere estar pagando grandes, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuentonas de energía. Entonces, es un compromiso que tienes que hacer inmediatamente con el entorno. Entonces, aparte, yo la hago. O sea, yo no le vendo al cliente el tema de, si lo quieres sostenible, no, pues ya te va a costar 15% más el costo. No, buscamos la manera de que esos 14 principios entren de alguna manera, los que aplican, ¿verdad? Si no todos, y que formen parte de la gente del proyecto sin que el cliente realmente lo sepa, ¿no? Que tiene que ser parte de esto. Y cuando llega la dureza de la ingeniería de valor, empezamos a hablar del valor que estas cosas tienen en la agenda del proyecto, ¿no? En Las Vegas, por ejemplo,
no terminé el ejemplo, llegaban y me decían, nos faltaba un punto, y a un listo se le ocurrió que si poníamos estacionamiento para bicicletas nos lo daba. Yo decía, qué cosa tan ridícula, en Las Vegas, ¿quién anda en bicicleta? Pues no es ningún honor tener ya certificación por bicicleta, no, es una locura, es una tontería, es una absurdidez, ¿no? Pero al final, pues tiene que formar parte del proyecto, no, otra vez, no como diploma, ¿no? Pero es un tema ético, para mí es un tema ético. Sí, como te decía, es que el arquitecto, pues más, todos los que estamos aquí, lo que hacemos a diario tiene implicaciones con el resto. Ya donde yo me subí al carro, o sea, yo estoy teniendo un impacto sobre los demás. O sea, ¿cómo es? Cuando corro, cuando camino, todo lo hago por nosotros. O sea, tiene una implicación en un nosotros, nomás que no lo vemos así. Sí, claro. Hay un egoísmo increíble, ¿no? Hay un egoísmo increíble, ¿no? También, o sea, mucho está centrado en lo que me beneficia a mí, y esa es parte también con los desarrolladores del problema, ¿no? Que es muy céntrica su visión siempre del proyecto, ¿no? Y todo está conectado a números, ¿no? Es egoísta, ¿no? Sí. Egoísta. Sí. Bueno, finalmente ya para terminar, yo quisiera terminar con un pensamiento de Francisco, porque él dice que su manera de diseñar ha cambiado, eso lo acaba de decir hace ratito, porque, pues como su libro lo dice, ha evolucionado, está en progresión constante, completa, pero su método de diseñar no ha cambiado, porque está basado en su capacidad de poder oír su voz interior, las voces de sus clientes y de las ciudades donde diseña, porque para poder diseñar edificios que comuniquen, transmitan emociones a su entorno y a las personas, hay que hacerlo así, porque esos edificios están comunicando y porque los usuarios oyen y las ciudades también. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Briselia, qué bonito. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Robert. Bellísima la exposición, pero aún más la sobremesa que nos han brindado ahorita. De veras, llena de sabiduría, de buenas intenciones, llena de buenos pensamientos hacia los demás. Creo que el problema de la arquitectura no solamente es estético, sino ahora es ético. Y creo que en un futuro inmediato va a tener que ser gran parte de nuestros programas deben estar basados justamente en eso, el respeto a los demás. Francisco, agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Fue un honor. Ojalá mantengamos un contacto institucional con tu persona. Viajas por todo el mundo, pero hay recursos ahora para estar en contacto. Creo que tienes mucho que dar, no solamente a la profesión, sino a aquellos que están por hacer la profesión. Las nuevas generaciones deben tener ya una cierta visión basada en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que algunas veces no nos damos cuenta de ello. Y es muy gratificante encontrar que una persona ha luchado mucho tiempo por crear esa síntesis materializada de todos estos objetivos que de alguna manera manejamos, porque tenemos que convivir en este mundo que no se presenta tan fácil en su significado. Muchas gracias. Agradecemos a todos los académicos, arquitectos, profesionales y estudiantes su asistencia. Gracias al público presente y virtual, particularmente a nuestros amigos de la academia que los necesitamos para que esto siga funcionando. Rena, vamos a y les invitamos a nuestra siguiente sesión, que es la sesión número 311, y es el sábado 17 de mayo. Estamos por confirmar la hora, pero va a ser por la mañana, ¿no? Donde va a participar el doctor Armando Flores Salazar con la conferencia que se llama Agricultura, propuesta para el estudio de la arquitectura, junto con Penélope Montes.
Sí, será una sesión extraordinaria, la vamos a hacer en el Museo Metropolitano de Monterrey, seguramente el día 17 de este mes, o sea, 12 días más, a las 10 de la mañana. Es un cambio completo en nuestras costumbres, pero creo que es la única manera de tener esa charla en ese momento. Muchas gracias, Rena. A Penélope, que no pudo asistir por una cuestión de salud, a Regina, Jimena, Mariana, María Elena, con todo mi amor, por su apoyo, y a los señores académicos y público, muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima sesión.